Sean bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a adentrarnos en el epicentro de una de las revoluciones intelectuales más profundas de la historia de Occidente. No se trata de una revolución de armas, sino de ideas, una que desmanteló los cimientos sobre los que el poder se había sustentado durante más de un milenio. Trazaremos el complejo viaje desde un mundo donde la autoridad política se entendía como un reflejo del orden divino, sagrado e inmutable, hasta un nuevo paradigma forjado enteramente en el taller de la razón humana. Esto es, en esencia, el acta de nacimiento de la política moderna. Toda la filosofía política de la Edad Moderna pivota, en última instancia, sobre esta pregunta fundamental. Cuando el gran edificio teológico-político de la cristiandad medieval se resquebraja, deja tras de sí un vacío conceptual. Si la autoridad ya no emana directamente de Dios, ¿cuál es su nueva fuente? Si el monarca ya no es el ungido del Señor, ¿en virtud de qué principio debemos prestarle obediencia? Es esta orfandad de fundamento, esta cuestión radical, el verdadero punto de partida de nuestro análisis. Este esquema enmarca con gran claridad la magnitud del cambio. Observen la contraposición de conceptos. A la izquierda, el orden medieval, un cosmos concebido de forma vertical, jerárquica, cuya legitimidad descansa en la tradición y, en última instancia, en un fundamento trascendente, Dios. A la derecha, el nuevo paradigma moderno, un orden que se pretende construir horizontalmente, desde la base. El fundamento ya no es Dios, sino la razón. La estructura ya no es una jerarquía natural, sino una asociación de individuos, y la legitimidad no se hereda por tradición, sino que debe ganarse a través del consentimiento. Bien, para comprender este tránsito de un mundo a otro, seguiremos un itinerario preciso. Comenzaremos analizando la crisis histórica que hizo insostenible el viejo orden teológico. A continuación, nos detendremos en la figura de Nicolás Maquiavelo, que representa una ruptura decisiva. Proseguiremos con la gran respuesta teórica de la modernidad, la doctrina del contrato social, para después desgranar las tres visiones canónicas de Hobbes, Locke y Rousseau. Finalmente concluiremos reflexionando sobre el legado de esta profunda revolución intelectual. Comencemos, pues, por el principio, la fractura del viejo mundo. Durante siglos, la legitimidad del poder político en Europa había descansado sobre un pilar aparentemente inamovible, la unidad de la fe cristiana. El rey gobernaba por la gracia de Dios. Sin embargo, la Reforma protestante en el siglo XVI dinamitó esta unidad. Las subsiguientes y devastadoras guerras de religión no solo asolaron el continente, sino que hicieron añicos el consenso teológico que sustentaba el poder. La pregunta se volvió inevitable. Si católicos y protestantes se aniquilan mutuamente en nombre del mismo Dios, ¿qué Dios y qué Iglesia legitiman al soberano? La religión, lejos de ser la solución, se había convertido en el problema. La obediencia política necesitaba con urgencia un nuevo fundamento, uno que pudiera ser aceptado por todos con independencia de su credo. Y esta es, por tanto, la consecuencia inexorable de esa crisis. La política se ve forzada a un proceso de emancipación, a lo que llamamos secularización. Debe aprender a justificarse por sí misma, sin recurrir a muletas teológicas. El fundamento del poder ya no se buscará en el cielo, en su correspondencia con un supuesto plan divino, sino aquí en la tierra, en su capacidad para garantizar la paz, el orden y los fines de los seres humanos. Se inaugura así la búsqueda de un principio de legitimación puramente racional e inmanente. Es en este escenario de quiebra donde emerge la figura absolutamente decisiva de Nicolás Maquiavelo. Su célebre opúsculo, El Príncipe, representa una fractura epistemológica con todo el pensamiento político anterior, tanto el clásico como el medieval. Maquiavelo no se pregunta cómo debería ser un Estado ideal, sino que se propone analizar el poder tal y como es en la realidad. Lo que Maquiavelo inaugura es precisamente el realismo político. Su gesto es de una audacia inmensa. Deja de lado toda la tradición filosófica, desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino, que concebía la política como una rama de la ética, orientada hacia el bien común y la virtud. Maquiavelo abandona el plano normativo del deber ser para analizar con la frialdad de un científico la anatomía del poder, el ser de la política. Para él, la política no es la búsqueda de la ciudad justa, sino una técnica, un arte cuyo único fin es la eficacia en la adquisición y conservación del poder estatal. La aportación capital de Maquiavelo es la afirmación de la autonomía de la esfera política. Como vemos aquí, el objetivo supremo ya no es la salvación de las almas, sino la ragione di Stato, la salud, la supervivencia y la estabilidad del Estado. Para lograrlo, el príncipe debe emplear su virtud, un concepto complejo que aúna astucia, habilidad, audacia y fuerza, para doblegar a la fortuna, es decir, al azar y a las circunstancias cambiantes. Y aquí reside el núcleo de su ruptura. La moral del gobernante es distinta a la del ciudadano privado. Si la supervivencia del Estado lo requiere, el príncipe debe estar dispuesto a actuar al margen de la moral convencional.
Al separar la política de la ética tradicional, Maquiavelo deja un vacío de legitimidad que la filosofía posterior intentará llenar. Si Maquiavelo nos deja ante un poder que parece legitimarse únicamente por su propia eficacia, la filosofía de los siglos XVII y XVIII se rebelará contra esta conclusión. Surge así la gran corriente del contractualismo, un intento de reconstruir el puente entre la política y la moral, pero sobre cimientos completamente nuevos. La propuesta es revolucionaria. El poder político solo puede ser legítimo si se fundamenta no en la fuerza ni en Dios, sino en el acuerdo racional y voluntario de los individuos a los que gobierna. Los grandes pensadores contractualistas, a pesar de las enormes diferencias que veremos entre ellos, comparten una misma estructura argumental, un mismo método. En primer lugar, plantean una hipótesis, un experimento mental, el llamado estado de naturaleza, una condición prepolítica que sirve para analizar la esencia del ser humano sin artificios sociales. En segundo lugar, proponen un mecanismo para superar ese estado, el pacto o contrato social. Y en tercer lugar, describen el resultado de ese pacto, la sociedad civil o el Estado, cuya legitimidad deriva, precisamente, de haber nacido de ese acuerdo original. Nos adentramos ahora, por tanto, en el núcleo de nuestra exposición, el análisis comparado de las teorías de los tres grandes arquitectos del contractualismo moderno. Veremos cómo, partiendo de una estructura lógica similar, llegan a conclusiones radicalmente distintas sobre la naturaleza del poder, los límites del Estado y el significado de la libertad. Comencemos con Thomas Hobbes. Su pensamiento está indeleblemente marcado por el trauma de la Guerra Civil Inglesa, que le obsesionó con la idea de la anarquía. Su estado de naturaleza es una deducción lógica a partir de una antropología pesimista. Para Hobbes, el ser humano es un ser movido por sus pasiones, fundamentalmente por el deseo de autoconservación y el anhelo de poder. En una situación sin Estado ni leyes, la igualdad natural de los hombres, en su capacidad para dañarse mutuamente unida a la escasez de recursos, conduce de forma inevitable a un estado de desconfianza universal, a una guerra de todos contra todos. La célebre cita de su obra cumbre, Leviatán, resume esta visión desoladora de la condición humana sin un poder común que la atemorice. Ahora bien, ¿cómo escapar de este infierno de inseguridad permanente? Para Hobbes, la propia razón, entendida como cálculo, nos muestra la salida. Es racional buscar la paz para sobrevivir. El contrato social es el mecanismo. Consiste en un pacto de cada individuo con todos los demás, por el cual todos renuncian a su libertad y a su derecho a todo para transferirlos a un tercero, el soberano, el Leviatán. Es crucial entender que este soberano no es parte del pacto, sino su resultado. Por ello, su poder es absoluto, indivisible e irrevocable. Su única obligación, su razón de ser, es garantizar la seguridad. Para Hobbes, el absolutismo no se justifica por derecho divino, sino como el precio racional que debemos pagar por la paz y el orden. Frente a esta visión sombría, John Locke, considerado el padre del liberalismo político, nos va a proponer un panorama radicalmente distinto. Su estado de naturaleza no es un estado de guerra, es un estado de perfecta libertad e igualdad, pero no de licencia, porque está gobernado por una ley natural que la razón revela a todos los hombres. Y lo que es más importante, en este estado prepolítico, los individuos ya son sujetos de derechos naturales inalienables, que emanan de Dios o de la propia razón, y que son previos a cualquier pacto. El derecho a la vida, a la libertad y, de manera central en su teoría, a la propiedad privada. Si el estado de naturaleza es razonablemente pacífico, ¿por qué habría que abandonarlo? Locke argumenta que, a pesar de todo, existen ciertos inconvenientes. No hay una ley establecida, ni un juez imparcial, ni un poder ejecutor. Para remediarlo, los individuos realizan un pacto. Pero este no es una renuncia total a la libertad como en Hobbes, sino un pacto de confianza, trust. Los individuos delegan el poder de ejecutar la ley natural en un gobierno, pero no ceden sus derechos fundamentales. El resultado es un estado de poder limitado, dividido, cuya única función legítima es proteger esos derechos preexistentes. Si el gobierno viola esa confianza y se vuelve tiránico, el pueblo conserva el derecho a la rebelión. Y llegamos a Jean-Jacques Rousseau, quien va a dar un vuelco completo a los términos del debate. Para él, el hombre en el estado de naturaleza no era el lobo de Hobbes, era un buen salvaje, un ser solitario, inocente, movido por la compasión, libre y feliz. No era la naturaleza, sino el desarrollo de la sociedad, y muy en particular la invención de la propiedad privada, la que introdujo la desigualdad, la envidia y la corrupción. El problema que se plantea Rousseau en el contrato social es por tanto monumental. Cómo encontrar una forma de asociación política que defienda y proteja a cada individuo, pero por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca por tanto tan libre como antes. La solución de Rousseau es tan audaz como paradójica. El pacto que propone consiste en la alienación total de los derechos de cada individuo, no a un soberano externo como en Hobbes, sino a la comunidad en su conjunto.
De este acto de entrega mutua y total surge un cuerpo moral y colectivo, la voluntad general. Esta no es la simple suma de las voluntades particulares, sino la voluntad del cuerpo político como un todo, que busca siempre el bien común. La soberanía reside así, de forma absoluta, inalienable e indivisible, en el pueblo. Y la verdadera libertad para Rousseau consiste en obedecer la ley que uno mismo se ha dado como miembro de ese cuerpo soberano. Es la fundamentación filosófica de la democracia radical. Este cuadro comparativo nos ofrece una síntesis muy clara que nos permite contrastar las tres arquitecturas teóricas que acabamos de examinar. Observen cómo una concepción distinta del punto de partida, el estado de naturaleza, conduce a finalidades del pacto, tipos de soberanía y modelos de Estado completamente diferentes. De la guerra de todos contra todos de Hobbes surge la necesidad de un soberano absoluto para garantizar la seguridad. De los derechos naturales preexistentes de Locke emana un Estado liberal y limitado para protegerlos, y del buen salvaje corrompido de Rousseau nace el ideal de una soberanía popular radical que busca restaurar la libertad a través de la ley común. Llegamos pues a la conclusión de nuestro recorrido. ¿Cuál es el legado de toda esta genealogía intelectual? Podríamos resumirlo en la invención de una nueva figura antropológica y política, el ciudadano. Es el paso del súbdito, que obedece por mandato, al ciudadano, que consiente y participa en la creación del poder al que se somete. Esta línea temporal visualiza la evolución que hemos descrito. Partimos del súbdito medieval, cuya obediencia se fundamenta en la fe. Tras la ruptura que supuso Maquiavelo, el contractualismo redefine la relación política. Con Hobbes, el súbdito ya no obedece a Dios, sino que, como un actor racional, cede su libertad a cambio de seguridad. Con Locke emerge la figura del ciudadano moderno, que consiente un poder limitado para que proteja sus derechos inherentes. Finalmente, con Rousseau, el ciudadano alcanza su apoteosis conceptual. Es, a la vez, sujeto y objeto de la soberanía. Al obedecer la ley, se obedece a sí mismo. Si hubiera que condensar toda esta transformación en una sola idea, sería sin duda la siguiente. La política moderna invierte por completo el vector de la legitimidad. Ya no es un poder que desciende desde lo alto, desde una fuente trascendente como Dios, hasta el gobernante. Es, por el contrario, un poder que asciende desde abajo, que se construye a partir de la voluntad y el consentimiento racional de individuos considerados libres e iguales. Esta es la revolución fundamental sobre la que se asientan, con todas sus tensiones y desarrollos posteriores, nuestros sistemas políticos contemporáneos. Y finalizo esta exposición con una pregunta que proyecta esta genealogía hasta nuestro propio presente. Las respuestas de Hobbes, Locke y Rousseau siguen articulando en gran medida nuestros debates actuales sobre la tensión entre seguridad y libertad, entre los derechos individuales y el bien común. Pero en un mundo globalizado, con crisis de representación política, con desafíos ecológicos y con el poder disruptivo de la tecnología, la pregunta por el fundamento último de la legitimidad sigue tan abierta y tan urgente como lo fue para ellos. ¿Sobre qué pacto, explícito o implícito, se asienta hoy nuestra convivencia? Y quizá lo más importante, ¿estamos dispuestos a renegociarlo? Les dejo con estas cuestiones para la reflexión. Muchas gracias.